Estamos con Sergio Berman. ¿Cómo estás? Muy bien, Fran, gracias Muy por la bien. invitación. Vamos a hablar con él en instantes de la política, de las campañas. Estamos a un mes y un día que se vote en Argentina, por fin. Una encuesta y le vamos a preguntar a Sergio Berman. A ver, encuesta intratables. ¿Achicaste tus gastos en el último mes? Gira la silla. Sí, lo estoy girando. Sí, 62%, no 38%. ¿Achicaste algún gasto último mes, últimos 2 meses? Sí, pero no sustancialmente, No, como, pero a ver como qué. entiendo que muchísima gente que ¿Pero qué, realmente por no ejemplo? tiene opción. ¿Qué? El ¿Qué? consumo de combustible. ¿Cómo? Usarlo menos. Nafta. ¿Usás menos el auto? Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Notaste que tu auto gastaba mucho? Bueno, es una forma, pero fundamentalmente en aquello que tiene que ver con el impacto directo de lo que uno usa, que ya para algunos de nosotros son situaciones por encima, digamos, de la línea de necesidad. Por lo tanto, no me atrevería a decir que soy comparable a la reducción de un gasto. Me parece que los gastos de aquellos que menos tienen son los más relevantes. Coincido con vos, está muy bien la aclaración que haces, pero nos parece, cada uno fue contando. Nadie había Bueno, contado vos el andás en ejemplo del colectivo, Nadie- vos andás en colectivo. Yo ando a veces en colectivo, sí, sí, sí. Con la SUBE. Con la SUBE. Era la idea de Aranguren cuando era ministro. ¿Que andemos con Que la el que- SUBE? No, que el que no podía costear el auto, que no lo usara. El que no podía cargar Bueno, combustible, que lo andar en dejara bici. usar. Mientras él mantenía la plata afuera porque no tenía confianza en el país del cual integraba. ¿No? Raro. Bueno, ¿Cómo- ciertos las cosas que conflictos de pasaron, intereses, ¿Cómo ¿no? está el país? Sergio? Con dificultades muy concretas en las necesidades básicas de la gente, una economía que no pudimos revertir en términos de las necesidades de llegar a fin de mes, de lo que tuvo que ver con la inflación y lo que tiene que ver con el costo de la vida, sabiendo que las decisiones fueron no solamente estratégicas del mediano plazo, sino un desfasaje entre la convicción de que este es el camino y lo que se está haciendo era lo que había que hacer, pero no haber escuchado a tiempo la gente diciendo no aguanto, entiendo dónde queremos ir, pero no puedo aguantarlo, y eso requería modificaciones y acciones mucho más contundentes de resolver los problemas, no de los que menos tienen, que igual tienen necesidades. En ese punto yo creo que todo lo que tuvo que ver con mantener los derechos adquiridos y la asistencia social es una decisión consciente de un gradualismo necesario, ¿Y estás pero de la acuerdo? clase media, ¿Estás los de acuerdo con comerciantes... eso? Sí, por supuesto. Patricia Burrich ha dicho que no. Bueno, a mí me parece que somos un espacio donde no todos pensamos igual. O sea, no pensás igual que yo. A mí me da la sensación de que hay una deuda muy clara y muy concreta, que se escuchó también ahora en agosto, de que la clase media, los comerciantes y las pymes no encontraron herramientas concretas en este corrimiento entre lo que creíamos que podíamos resolver y el tiempo que va a tardar. O sea, para vos no fue un error lo que se hizo de ir, como bien dijiste vos, de manera paulatina, de manera progresiva, de manera gradual. Destinar recursos a planes sociales no fue un error. No, yo creo Patricia ha dicho que había que haber aplicado No. su protocolo y no aplicarlo. Eso es otra cosa, el tema del A ver. protocolo en el espacio público con respecto al tema de lo que eran los derechos adquiridos y el miedo que se le metía a la gente que se le iba a sacar todo, que en realidad se amplió, se sostuvo. Me da a mí la pauta de que el gradualismo del que se hablaba era cómo hacemos para aquellos que requieren asistencia que puedan insertarse en el mercado laboral. Eso es gradualismo, una decisión consciente que asegure la paz social. Otro tema es las impericias o los errores del manejo de la economía. Vos en cuanto Yo creo, a esa paz social, sí. es lo mismo que planteó Rolando. El costado que vos estás hablando... Gobernabilidad. La gobernabilidad y paz social. Vos en un teórico segundo mandato de Macri, si ganase, vos harías lo mismo. Sí, yo creo que acá hay que concentrarse Bueno, no en lo te que se informo, hizo bien, sino en lo es que se todo lo tiene que contrario reparar. a lo que dijo Patricia Burrich. Bueno, Ahora son opiniones. No, y está muy bien. Cada uno, vos también pasás, sos miembro del gabinete y no puedo dejar de subrayar que 2 integrantes del gabinete piensan diferente en este tema. Y acá estamos con el rabino Sergio Berman, secretario de Gobierno y Ambiente y Desarrollo de Estado. Medio ambiente, dice uno, ¿no? En general. Bueno, nosotros decimos ambiente completo. pero- Ambiente completo. ¿Usted cree que van a llegar, crees que van a llegar a la segunda vuelta o es más difícil, menos difícil, complicado, posible? No, yo estoy sobre todo convencido en una sensación de que la gente efectivamente votó y emitió un mensaje. Sí. Todavía no eligió. Entre votar y elegir es donde tenemos nosotros la posibilidad de que muchísima gente que se va a ir manifestando también en los próximos días nos dé la posibilidad de revertir la tendencia y tener la posibilidad de recuperar, ¿no?, ese espacio de confianza que siempre tuvimos y que, vuelvo a insistir, sobre variables muy concretas y muy, para mí, atendibles. La gente está con necesidades que se le responda y creo que Mauricio asumió ese desafío y esperamos que la gente Pero por lo los anuncios que asuma, dicen ¿no? que van a hacer ahora, estos 30 Sí, días. ya, yo creo que además de los anuncios concretos, que creo que
todos los candidatos, viene ahora una época en la campaña que no es el candidato tiene que empezar a explicar las propuestas, la gente va a tomar nota de cuáles son las propuestas. Creo que no le va a alcanzar a la gente que se siente defraudada por no resolver los problemas económicos que vos le hagas una promesa genérica, tiene que ser muy específico, muy concreto, pero no tengo duda que hay una primer minoría, porque en Argentina no hay más mayoría, pero sí una primer minoría que va a revertir una tendencia y que vamos a tener la posibilidad de ir para adelante y no volver para atrás. Brandoni dijo que la única posibilidad que Cambiemos no gane o primera vuelta, o fue así, en primera vuelta, es que haya fraude. ¿Vos coincidís con No, eso? yo creo que... No, creo que en este sentido debemos también nosotros asumir una propia autocrítica que se está revirtiendo, ¿no? O sea, nuestro espacio yo creo que se relajó en las PASO en términos de fiscalización, presencia en el territorio, que hubieron también, somos un país federal, determinadas provincias donde eso va a tener que ser revisado y ajustado, y creo que entre el espacio que recibió la mayor cantidad de votos fueron a las PASO como si fuera, digamos, la final, y nosotros nos movimos en las PASO como una PASO, y creo que eso ahora va a cambiar. Pero el presidente dijo esa mañana que era la elección más importante para los próximos 30 años. Bueno, vuelvo a insistirte, en la medida en que todos manifestábamos que las, PASO eran una especie de primera vuelta, entonces sí, pero de hecho es una especie de tendencia certificada por el voto. Ahora, hay una cantidad de gente que no votó, hay una cantidad de gente que no cuidó los votos, hay una cantidad de acciones que tenemos que revisar, y no estoy planteando en ese sentido de que hay una garantía y una seguridad, pero hay una sensación de hay 8 millones de personas que aún con las dificultades te acompañan, hay muchísima gente que ahora va a ir a votar, hay muchísimas pasos que fueron pasos, pero hay otras que no la fueron, por lo tanto hay muchos que no tienen la motivación de votar, pero ahora en esta definición, que yo creo que es una definición no solamente electoral, sino de una visión de vida, de un sistema de valores, de muchas cosas que nosotros planteamos que es lo que tenemos que elegir, otra vez, reconociendo con humildad errores que hay que modificar, pero con la firme convicción de que no podemos abandonar el camino largo pero necesario de la Argentina. Sergio, dentro de este manual que hubo ayer, que se reunieron con Macri, están los optimistas, como usted se lo ve optimista, y aquellos que ven que la elección está totalmente perdida y que quieren salvar la ropa. Algunos intendentes que inducen a la gente a cortar boleta o algo por el estilo. ¿Estuvo ayer en esa reunión usted? No, fue la reunión de candidatos ayer. Hubo otra reunión vinculada a los temas de fiscalización, pero te diría de que en este punto hay una decisión, que creo que la propia gobernadora de la provincia lo planteó a los intendentes, de hacer campañas locales para las decisiones municipales, y me da la sensación también que esto va a dar la posibilidad de que no nos olvidemos que todavía no pudimos explicar por qué nosotros votamos todos juntos. O sea, ¿por qué nosotros votamos en el mismo día, en el mismo calendario, todas las jurisdicciones juntas? Pero no quisieron desdoblar. No, por ejemplo, pero más allá de Buenos Aires. pero más allá de desdoblar, porque desdoblar sería una estrategia electoral. En realidad, cuando nosotros volvimos a la democracia, gracias a Dios, y en la época de Alfonsín, retomaste las elecciones y ese día retomaste todas. Todo, hay que ver que Sin embargo, hay muchos países que van programando, no como estrategia electoral, van programando que un día puedes elegir tu intendente, otro día puedes elegir tu gobernador y un día el presidente. O sea, esta idea de una boleta larga, sábana, que te ve forzado a cortar, debiera ser parte de la reforma electoral y política que nos debemos, ¿no? Pero ¿y si el gobierno decidió no desdoblar? No, pero yo te contesto cosas. Una cosa es desdoblar como estrategia electoral, otra cosa es que el sistema político permita diferenciar jurisdicciones. ¿Podrías haber solucionado eso desdoblando? No, tenés que hacer una reforma política. No. Sí, por... La provincia de Buenos Aires no, porque llamados a desdoblar. Y la ciudad de Buenos Aires es amplia. De hecho, la ciudad tenía desdoblado. una cuestión de fondo. Lo que dice él es que te permite especular, dice, que si vos podés desdoblar o no, podés especular. Pero si quería, el presidente no quiso. Si todo Cambiemos quería. No, pero yo... No, porque ¿sabes lo que pasa? Que este es el tema medular, que no se entiende de lo que hicieron, por eso. Yo te estoy haciendo una acotación no coyuntural, sino estructural. No, yo coyuntural. Boleta electrónica, sistema más transparente, otro tipo de auditoría y cronograma a priori que todavía no sabés ni quién es el candidato, donde decís, los municipios van a elegir, las provincias van a elegir, la nación va a elegir. Esto es lo que permite, te doy un ejemplo más concreto, Córdoba. Vos tenés que la práctica de los cordobeses es muy clara. O sea, el día que tienen que elegir el intendente o el gobernador, el presidente de la nación... Pero no fue una maldad. Lo que yo te interrumpo es porque no hubo una maldad del cielo. No, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires quería ir un día diferente y el presidente no la dejó.
es un eje central del error político este año de Cambiemos, no es un tema menor. Bueno, ¿no? eso es Por eso te interrumpo. Un error grave. Porque Gravísimo. Es un tema que, digamos, hoy en la perspectiva tenés una visión, la perspectiva anterior era que había que consolidar todo el espacio para una elección. La del presidente, todos los periodistas Claro, decíamos que había que pero doblar. el propio Frigerio... No, claro, decía el presidente, no nosotros. Ya que hoy te pasamos revista de tu colega, el propio Frigerio admitió que fue un grave error no haber desdoblado, porque podría haber Vidal tenido otro número. Yo no lo niego, estoy planteando que hay una perspectiva No, no lo antes y una niega, no lo perspectiva niega. Era después. no lo niega. potenciar a Macri, Es una decisión. supuestamente. Es una decisión, sí. Lo llevo un minuto a su área específica. Afortunadamente hay una gran conciencia, o se está generando una gran conciencia sobre el medio ambiente, y de hecho tuvimos todo lo que ocurrió en la Amazonia, que generó mucha discusión y mucha polémica en la Argentina también. Pero yendo específicamente a la Argentina, uno ve los números que difunde su propia secretaría y los que ha difundido Greenpeace, y la verdad que es muy preocupante la situación en Argentina. En 2016, 155.000 hectáreas de desmonte. 2017, 172.000 hectáreas de desmonte. 2018, solo entre Gran Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, tenemos más de 100.000 hectáreas de desmonte. ¿Qué se está haciendo para evitar eso? Mira, dos cosas. Una es en la perspectiva de los últimos 10 años, la tasa de deforestación disminuyó. Y lo más importante de lo que vos me estás planteando como área es la Ley General del Ambiente. Los recursos naturales son propios y soberanos de las provincias. La nación tiene la obligación de que se cumplan los presupuestos mínimos. Pero el control y monitoreo de la deforestación es una incumbencia provincial. Si usted no tiene nada... No estoy diciendo que no. Si el Gran Chaco, como está pasando, lo están deforestando y está cambiando todo el clima nuestro, la nación no tiene que ver. No tiene que hacer. La única manera que tenés que hacer para intervenir es denunciar a la provincia. Porque vos ¿Y ustedes lo han denunciado a Chaco? No solamente eso, sino que hay en Salta, en Chaco, la ley de protección de los bosques nativos tiene un sistema ahora consolidado a través del fideicomiso que hemos creado, porque antes por obligación vos le transferías fondos a las provincias que no sabían ni quién... La mitad de lo que le estoy diciendo que se deforestó es de ley de bosques, según los datos de Greenpeace. Pero justamente, más allá de los datos de Greenpeace, mañana nosotros estamos presentando el informe del estado del ambiente, tercer año consecutivo, donde todos los datos tienen acceso público a la información, están accesibles en Internet, y al mismo tiempo, vuelvo a insistirte, la ley de bosques tiene obligaciones que la nación audita, pero las provincias deben cumplir. Y esto, de alguna manera, vuelvo a insistir, hay fondos que vota el Congreso de la Nación, que se distribuye una administración compartida al Consejo Federal de Medio Ambiente de las provincias y la Nación, y luego hay que rendir cuentas, hay que actualizar los mapas y hay que verificar el registro de infractores. Podríamos ver en el informe del Estado del Ambiente qué hace cada una de las provincias y no tengo absolutamente lo que ocultarte. En Chaco tenemos un problema. Bergman, usted está hablando de que los que los acompañan por valores, algo que varios de su espacio hablan de la república, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Tímidas críticas se escucharon sobre su gestión económica. Ahora, sobre su gestión con las instituciones, con la justicia, no se ha escuchado nada y encima lo tienen como una bandera de campaña. ¿No tienen autocrítica, por ejemplo, de la interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, la persecución de fiscales que quisieron investigar al poder, traslados de jueces, pedido de juicios políticos a jueces que los querían investigar? Por ejemplo, al juez Lijo, cuando lo quiso investigar en el Correo, le abrieron una causa en el Consejo de la Magistratura, al fiscal Sony, que investigaba el Correo, lo trasladaron al interior. Mi pregunta es, concretamente, si no hay una autocrítica sobre la parte de la interferencia del Poder Ejecutivo al Judicial y los valores que ustedes están diciendo. Al revés, te diría, muchas de las cosas que nos critican que no pueden creer que este gobierno a nivel ejecutivo haya dejado a la justicia actuar con la independencia que actuó. Vamos. No es lo que se dice con la causa Correo. Y con estos casos que yo le estoy mencionando. De la misma forma, avanzan todas las causas. Lo de Sony no es así. A ver, perdón. ¿Qué decías, Úrsula? Retomo un poco el tema judicial. Usted fue denunciado en 3 oportunidades por la contratación de helicópteros en los incendios del 2017, por la acumulación de cianuro en la mina Veladero y por la construcción de espacios para el tratamiento de residuos en Formosa. Si hubiera un cambio de gobierno, ¿le preocuparía ir a la justicia por estas 3 causas? No, en absoluto. Lo de Formosa ya está dirimido porque fue el defensor público que hizo una acusación en relación a que la nación no le financió a la provincia un relleno sanitario. Eso está claro que nosotros, después del pacto federal, lo que hacemos es transferir líneas de crédito de la nación a la posibilidad de las provincias de endeudarse, porque la nación no puede ni debe pagar una vez que hay un gobierno
federal que respeta la coparticipación y la transferencia de fondos a las provincias, los rellenos sanitarios que son de incumbencia municipal y provincial lo tiene que pero pagar. sin Creo que la embargo, pregunta de Nación- Úrsula, era más política que Sí, no tengo ¿tenés miedo personal? No tengo ningún No. miedo personal, pero además sobre cada ¿No una de se estas sentiría cosas un que está en el perseguido? curso de la justicia, y te digo, si hay algo que yo tengo que cuidar, justamente es mi trazabilidad y mi nombre. O sea que no tengo ningún inconveniente de responder por todas las acciones. Cuando vos sos funcionario público estás expuesto a esto. Bien. Lo mismo pasó No, está con los bien. Uno de los helicópteros. jueces en Bonadío, Lo mismo fue que es con un los histórico en perdóname, estos con los cambios políticos. helicópteros vinculados a la emergencia de los incendios en 2016 cuando estaba fallida la licitación. Lo mismo sucedió con lo que vos decías el tema de cianuro. Todo lo contrario. Ahí no solamente no hay una denuncia, sino que los que denunciamos fuimos nosotros a la empresa Barrick en la justicia federal por negligencia. No por cianuro, sino por negligencia. Y te digo otra cosa más. Fuimos el primer gobierno que nos ocupamos de cumplir con el acuerdo de Minamata sobre residuos peligrosos de mercurio y se exportó 200 toneladas de mercurio, cosa que no había sucedido nunca. Por lo tanto, frente a la gestión de la que yo digo, no hicimos todo lo que hay que resolver, pero yo estoy orgulloso de la gestión en política ambiental que hemos desarrollado junto con las provincias, lo quiero aclarar, porque no es mérito solo del gobierno nacional. Berman, Lo hicimos junto con las provincias. ¿por qué volvió a fracasar durante esta gestión la limpieza del Riachuelo? La Corte los Sí. acusó, 4 veces cambiaron de presidente, la Corte los acusó de inoperancia y de desvío de recursos. Sí, te contesto. Lo que sucedió y por eso ahora está ACUMAR, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, en el ámbito del Ministerio del Interior, en la Secretaría de Obras y Servicios Pero Públicos. durante 3 años estuvo en la pero- suya. No, y me hago cargo de lo que me estás preguntando, porque siempre es necesario en este caso explicar que la gente pide con razón limpien el riachuelo. Y no se puede limpiar lo que no se deja de contaminar. La contaminación al riachuelo es un 80% de efluentes cloacales por no haber infraestructura de saneamiento de un asentamiento irregular en 26 kilómetros de cuenca durante 70 años. Un préstamo, cuando nosotros llegamos, de 900 millones de dólares que en 10 años no fue ejecutado, están terminándose las obras del sistema Riachuelo, porque para que vos lo limpies el Riachuelo, primero tenés que colectar... Pero no es lo las que clo- piensa la Corte. No, la Corte, año tras la año, Corte- cada vez que hay una reunión, la le mira la cara de Corte, la Corte a lo que van a sobre, hablar la ahora. Corte sobre Sí, lo que hoy hay plan- una obra que acompaña el Riachuelo con Sí. caída en el afluente, en el Dock Sud, que es una de las obras más grandes de la Sí, historia. pero yo por eso vuelvo a insistir. Si decís la verdad de lo que hay que hacer, que a veces duele, porque duele, ¿viste? No te gusta. A mí no me gusta decir que el saneamiento del riachuelo requiere no solo de ingeniería de caños, sino de planeamiento urbano, social, ambiental. ¿Qué hacemos con el riachuelo? Para lo cual, perdóname, Sí. para lo cual hay que explicar que vos tenés que reubicar en condiciones de dignidad, con agua, con cloaca, a más de 1,5 millones de personas. Y al- Estoy Sí. pasado de tiempo, pero no quería... Tengo 15 segundos para que contestes esto. Sobre este tema que Sí. es muy importante, no ahora que es campaña Sí. electoral, me gustaría que me inviten y yo ¿Cómo lo voy a no? explicar, No, porque es te un vamos a tema tener un muy día importante porque me que acabo de- requiere información. No que me di cuenta hoy, pero No, digo, hay te un quiero montón de decir- preguntas de medio ambiente, la gente ahí... Pero no tengo ningún inconveniente. pero No tengo ningún todos nos inconveniente. quedamos con... No, pregunta breve. Hubo una acusación formal esta Sí. semana en Naciones Unidas que Argentina contaminaba. Greta Con Thunberg. Greta, todo. Sí, dos cosas Contestó chiquitas. Forí. No. Fácil. Lo que Greta dice es muy importante porque la voz no solo de ella, sino de nuestros hijos. Sí. Por lo tanto, tenemos que celebrar que los jóvenes toman esta ¿Pero tiene agenda. razón, Greta? No, lo que Greta y un grupo de jóvenes hizo a través de un estudio de abogados americanos fue usar una cláusula de UNICEF que hay determinados países que permitimos que los niños denuncien. Como Argentina es Pero uno de los que pero lo permiten, Argentina contamina, como dice ella. Argentina aporta el 0,7% de los gases de efecto invernadero del balance global. Aún así, Argentina tiene compromiso de liderar globalmente en el G20 una respuesta más rápida y más urgente a disminuir el calentamiento. Perdón por esta pregunta, que yo sé que es muy larguísima para contestarla, contestaste muy amablemente en 20 segundos.